Buenas noches, buenas tardes, amigos, amigas, gracias por la sintonía. Siempre es placentero para mí conversar con personas que tienen cierta presencia, liderazgo dentro de la colectividad. Me refiero en este caso al padre Pablo Matamoros, con él, Marco Matamoros, perdón, con él vamos a conversar sobre la coyuntura nacional, sobre las situaciones que estamos viviendo. La violencia que vive el pueblo ecuatoriano este rato, violencia propiciada por ciertos grupos organizados, en fin, nos ha puesto a nosotros de un estado de postración y estamos pidiendo a gritos que la situación del control de la violencia se dé incluso al margen de la ley. Marco, ¿vos crees que esta condición de violencia puede conculcar derechos ciudadanos? Buenas tardes, estimado Radio Escuchas, estimado Marco, gracias por la invitación. A ver, la situación de violencia no es solamente la inseguridad que se vive en las calles. Yo creo que cuando reduces la violencia a situaciones de inseguridad, y usé la palabra reducir, estás dejando de lado los problemas de violencia estructural que son de décadas. O sea, para mí, cuando hay 6 millones de ecuatorianos, y antes 4, y antes 3, los que sean, que vivían con menos de $1 diario y que viven con menos de $1 diario y que no tienen acceso al trabajo, y es otros 6 millones que se fueron del país y que la mitad más uno de ellos, o casi todos, se han ido en condiciones de absoluta inseguridad y riesgo, poniendo en peligro su vida en esas travesías de la migración y la orfandad social en la que quedaron sus hijas, sus hijos pequeños, sus padres, la descomposición familiar. Esa es una situación de violencia que la llevamos siempre, que la llevamos en el alma. Los indígenas, los pueblos ancestrales que vivieron y siguen viviendo más de 500 años de marginación, muy superado en muchos casos, pero hasta la década de los 70, de los 60, había latifundio, había feudalismo, había analfabetismo, había maltrato. Nuestra memoria histórica es una memoria que recoge acontecimientos muy, muy violentos y que los llevamos de generación en generación. Yo creo que los pueblos latinoamericanos, no solo el Ecuador, tienen una marca, un ADN de una violencia engendrada, generada por las desigualdades sociales, económicas, por la falta de participación y por la marginación y explotación de millones de seres humanos condenados a la ignorancia, a la falta de trabajo, al hambre, a la falta de educación, a la falta de salud y a la falta de igualdad de oportunidades por una serie de discrímenes y exclusiones permanentes. Yo me quedo con esa violencia sin desconocer la que ahora estamos viviendo, que es de otro tipo. Correcto. Ahora, la situación es clarísima. En las redes sociales de estos tiempos y en los comentarios de algunos medios se dice que por ociosos no trabajan, que en vez de estar delinquiendo deben contribuir a la patria ecuatoriana con sacrificios de impuestos. En fin, plantean un panorama totalmente diferente al que tú estás planteando, contradictorio. La violencia se genera por parte del Estado y por parte de grupos de poder en contra de miles de ciudadanos. Esta violencia que se cristaliza, entre comillas, en las calles, es una respuesta medio al estatus que tenemos, al estatus que manejamos. El indio es borracho, el indio es ladrón, los cholos que viven de barrio son delincuentes, en fin, o sea, términos peyorativos que desdicen incluso la condición de ser humano. O sea, sin querer desconocer todas las redes del crimen organizado, que no son solo del país, sino que son transnacionales, tenemos que reconocer que esta falta de humanidad y de recuperar la dignidad de los seres humanos en cualquier instancia de la vida y de hacerlos que crezcan en situaciones de igualdad, de salud. Cuando hablo de salud, me refiero a vivir bien, con calidad de vida, a vivir con calidad de vida, hace pues que se convierta en caldo de cultivo donde van a estar expuestos 1 millón de jóvenes, de niños, que van en algún momento a optar por una salida rápida,
que aunque sepan que esa salida les puede costar la vida, que los puede llevar a la muerte, sin embargo, la situación a veces de angustia y de empuje involuntario. O sea, yo no creo que un niño de 14 años, de 15 años, de 16 años o menos, se entre a una organización criminal por voluntad propia y porque le gusta. No, a esa situación fue empujado, fue llevado, fue obligado. A veces vendrá también de padres, de una vecindad, de una comunidad que ya participe en eso. No sé si tuviste ayer en Guayaquil, las fuerzas especiales de la policía entraron a allanar algunos lugares y allí encontraron un espacio, un sitio abandonado donde se preparaban a futuros sicarios, Ujú. todos niños, todos menores de edad. Entonces no vamos a decir que estos niños llegaron ahí libre y voluntariamente porque les apasiona el crimen, les gusta la violencia o quieren morir a temprana edad. No, no hay que ser ciegos, hay que pensar que los países del llamado primer mundo, por ejemplo, tienen bajísimas tasas de criminalidad y de chicos y de jóvenes participando en esos niveles de violencia, porque claro, nacen, crecen y viven en condiciones más dignas. Fíjate que yo tengo un amigo mío, un chico, que se fue a hacer una maestría en Canadá. Y el convenio con el que él fue de universidad a universidad le obliga a que trabaje 4 horas allá en Canadá y ya va con el espacio laboral en el convenio con la universidad. No para que le devuelva a la universidad o a Canadá el sueldo de las 4 horas, no, sino porque Canadá considera que este chico que va a estudiar a Canadá, a más de ser un aporte a la discusión, al pensamiento, a la ciencia, a la técnica, al desarrollo académico de esa universidad, porque consideran que el chico que va es un aporte, su trabajo lo consideran aporte al desarrollo económico del país. Qué bien. Pero fíjate si pensáramos en esa lógica, nosotros que vivimos, ahora les hemos quitado 166 millones de dólares a las universidades. Es decir, estamos pensando, cortemos el pensamiento, cortemos la investigación, cortemos la academia, expulsemos a los futuros profesionales del país y de la cátedra y de la universidad. La Pero claro, ignorancia es caldo de reclamamos cultivo, Marco. que los jóvenes caen en estos nidos de violencia social y de criminalidad. Marco, decía yo, la ignorancia es caldo de cultivo que favorece en algún momento al poder. Mientras más ignorantes, menos capacidad de discernimiento tengamos, seremos maltratados, Marco. Sí, yo creo que cuando no incorporas la conciencia colectiva, los espacios de reflexión, los lugares de crecimiento profesional, académico, científico, tú después tienes una gran masa dispersa que favorece las estructuras del sistema injustas de donde salieron. Porque además se dan cuenta que la única manera de crecer, la única manera de reproducirse para poder llegar a estar en el sitio donde están las élites, o para poder copar esos espacios de poder que no le van a venir de ninguna parte por esfuerzo propio o con mucha dificultad, le devienen de manera fácil. ¿Cómo le devienen de manera fácil? En corrupción, en prebendas, en coimas, en cadenas y estructuras de violencia institucionalizada, como las que estamos viendo, como las que se descubren, Ujú. que el caso Metástasis, que el caso Plaga, que el caso Purga, esas, más allá de ser organizaciones que pueden derivar de algún financiamiento oscuro, dentro del funcionamiento no somos criminales de la calle, son funcionarios, son burócratas, son gente que a lo mejor vino desde abajo y en algún momento vio que bueno, hay una manera de llegar rápido. Y la manera de llegar rápido es a través de estas cadenas de corrupción. Eso no Oye, deviene en un país que enseña a sus generaciones a ser crítico, a ser responsable de sus actos, a tener conductas éticas, morales, a tener una filosofía de vida concorde con un buen vivir que empieza por ti, por tu familia y que luego sale y se genera en otros espacios de la sociedad y de la comunidad. tú has tocado un término sensible como es la familia.
voy a hacer una analogía. Si el padre de familia es un drogo, borrachoso, le pega a la madre, en fin, posiblemente ese muchacho tenga un ejemplo, un camino a seguir, repetir este tipo de circunstancias. Pero si el Estado tiene a sus más grandes dirigentes en actos que desdicen de la condición de Estado y de personas, ¿crees que alguien pueda recoger las recomendaciones, entre comillas, de grupos de poder y del propio Estado y sujetarse a la represión a veces irreflexiva de los grupos si no enseñas, si no pones el ejemplo como marco? Mira, en la conciencia más abajo, donde está eh, eh, la parte de la ignorancia o de la falta de igualdad de oportunidades, o en esos escenarios deprimidos, donde no les llega un auxilio de ninguna parte. Se ha logrado generar un proverbio que la gente lo tiene y lo dice y lo repite. El que tiene mucho, el que tiene poder, el que tiene riqueza, si llega a gobernar, no roba. Yo alguna vez escuché a una campesina que dijo un proverbio popular que lo voy a repetir. No usó la palabra ambición, voy a decir la palabra exacta que usó la Por favor. campesina. Dijo, la ambicia nunca llena el saco. La ¿Ya? ambicia nunca llega. Correcto. Claro, o sea, tú no creas que cuando alguien que tiene poder económico se pone al frente de un gobierno, de un Estado, sea gobierno nacional, sea local, sea parroquial, sea cantonal, o en alguna esfera de poder institucional, de esos que llamamos la responsabilidad social del Estado, porque tiene, no va a querer tener más. No, siempre va a querer tener más. Y ahora, además de que quiere tener más, tiene los hilos, los mecanismos, los instrumentos para que eso sea de manera oficial. Entonces, yo no estoy sintonizando con eso de que si más tienes, ya estás contento con eso. No, no, no. Si más tienes, más quieres. Y creo que entonces ahí es donde vamos a la familia, porque de alguna manera tenemos necesariamente que entrar en el corazón humano. Fíjate, yo tengo últimamente un par de cosas que les he estado compartiendo con mi feligresía y la voy a decir aquí. No es lo mismo entender que comprender. El entendimiento alude a la gestión del conocimiento, a la razón, al intelecto, a la academia, al concepto, y es necesario para las relaciones humanas en los planos profesionales, de competencia, de liderazgo profesional. Y está muy bien. Pero hay un segundo eje en el ser humano que va ligado al entendimiento, que es la comprensión. Ujú, ujú. Fíjate que ahora todos los textos de Pascua en los evangelios dice que los apóstoles no habían entendido nada. A partir de la resurrección comprendieron. ¿Ah? La comprensión pasa por el corazón, por el afecto, por la Correcto. sensibilidad humana, Ujú. por la pasión, por el amor. Entonces, no es lo mismo entender que comprender. Creo que en la familia tienen que haber relaciones de comprensión. Y cuando hay relaciones de comprensión, entonces tú, Barco, y estimado radio escuchas, vas a tener otra forma de ver la vida. Ya, La razón pura atenta contra la lógica del amor. Creo correcto. que al Es una país posición sesgada, Marco. sí termina siendo una posición sesgada. Ya, Porque el entendimiento apela a las relaciones prácticas, ¿no? A la lógica de las transacciones. En cambio, el amor es tolerante, es misericordioso, perdona, acoge, cuida, se pone al último, vuelve al ADN original del humus, es humilde, es misericordioso, no tiene por qué necesariamente llegar primero, no importa si se queda atrás para levantar a los caídos, para acompañar a los rezagados, para curar a los heridos. Creo que este país ha entrado en la lógica del razonamiento, del capitalismo y del neoliberalismo brutal, ese que tiene mecanismos que violentan y excluyen porque no hay ninguna posibilidad de que alguno sobreviva a costa de que el otro viva holgazanamente.
Bien. si esto se llama vivir, desde luego, ¿no? Sí, sí, por cierto, Entonces, tú acabas de tocar una situación que es común, pero que la gente ignora. Eh, el dicho de que como es rico no va a robar, pero a través de poder, como tú dijiste, podrá robar más de lo que ya lo ha hecho, si investigamos las fortunas. Pero esta frase del amor, que esta solidaridad horizontal que predica la iglesia, que predican ciertos grupos, pues que en su política de ser, está en desuso, Marco. Primero yo, después yo y por último yo. Aquí no claro, existe eso, Marco. o sea, dicen que, por ejemplo, la academia, la universidad, está en el periodo más crítico de su historia en cuanto tanto participación ciudadana, conciencia colectiva y ponerse en los hombros los problemas del país, de la patria, para ser un poco más amoroso en el término, ¿no? O sea, fíjate, ahora ha subido el IVA, pretexto va, pretexto menos, no vamos a entrar en ese análisis. Está subiendo la gasolina, le han recortado el presupuesto a la universidad. No has visto a ningún estudiante diciendo ni media palabra, como que esto no es conmigo. Ujú, ujú. Hace una década atrás, ¿no? A décadas atrás, cuando nosotros estuvimos en la universidad, si alguien nos tocaba el presupuesto de la universidad, al otro día estaban las calles llenas para reclamar de nuestros Claro, que claro, nos devuelvan claro. lo que nos corresponda. Ujú. Deben haber cambiado las formas de protestar. Eso podremos analizarlo en otro momento. Pero la palabra está, pues la fuerza de la voz sigue vigente. Los espacios de resistencia, de resiliencia, de defensa de la conculcación de derechos están donde estamos. O sea, hay una soledad absoluta, hay una especie de inacción, yo creo que consensuada, de que a mí qué me importa, no hagamos nada, y si esto se cae, no es mi problema, total, yo mañana me puedo ir de aquí, de este país, y que se arreglen los que quedan, ¿no? Sí, Porque también, Marco, hay otra cosa, dentro de pero, esta misma lógica de análisis, pero esa ¿no? visión Yo les digo, perdón, esa visión llega a ser un momento eh, tremenda, que yo quiero decir desmotivante. Si la juventud no protesta, en nuestro tiempo tú dijiste las calles eran nuestra forma de expresarnos. Pero parece que todo el mundo está contagiado de este individualismo, Marco, y todo el mundo está contagiado por lo que se dice en las redes sociales, que son unos protestones, que ya no hay lugar a la resistencia, en fin, nos están queriendo, pretendiendo cambiar la forma de pensar, Marco. Las universidades fueron faro en la década del 80, 90 para orientar a la sociedad. Ahora muchos por el foro, Marco. ¿Será porque cuando hablan les recortan el presupuesto? o sea, a ver, yo no estoy diciendo que haya sido la única forma válida de protestar. Estoy diciendo que alguna palabra deberían decir. Pero Mm, además había unión, pues no, se juntaban todas las universidades, o se correcto. juntaban todas las organizaciones sociales, o se juntaban todos los sindicatos, con las diferencias que puedan tener. Se juntaban todos los grupos que de alguna manera podían verse afectados con las imposiciones del statu quo. Hoy día tampoco hay esa red de solidaridad, ¿no? O sea, cada universidad verá lo que le recortaron a cada una y verá si se salva esa universidad. Si a mí ya me dieron, ¿qué me importa la otra? Claro, O sea, es una cosa que viene desde abajo, ¿no? Desde el fondo del corazón humano, donde ya hemos llegado a esta lógica de relaciones humanas. Porque además yo quería plantear otra cosa que tiene que ver, parecido al entender y al comprender, tratando de hacer algunos conceptos que podrían darnos criterios para el análisis de quienes nos escuchan. Fíjate, a todos nos han educado en esta lógica de que venimos al mundo para triunfar y ser exitosos. ujú, Yo voy a hablar como cristiano. Los cristianos, desde el Evangelio, no venimos para ser de triunfadores de éxitos. El triunfo y el éxito en el lenguaje evangélico es una mala palabra. Porque el triunfo pertenece a las relaciones económicas, políticas, deportivas, culturales, tal, y ahí está bien. En ese mundo hay que ser triunfadores y qué bueno que la gente triunfe. Y el éxito pertenece a la lógica de las relaciones económicas, al consumo, a las interacciones entre grupos y tal. Y me parece bien que también allí alguien haya sido exitoso, que claro, bueno, claro. uno, no. Los cristianos venimos a este mundo para dar frutos. No venimos ni para triunfar ni para tener éxitos, para dar frutos. Para el que da frutos, disfruta. La palabra disfrutar significa dispensador de Claro, frutos. así es. Pero desde nuestra perspectiva de fe, solo,
da fruto, el que muere. Si el grano de trigo no muere, dice Jesús, no da fruto. Ajá. Morir es una metáfora para decir el que da la vida, el que sirve, el que se pone al último, el que lo da todo, el que está dispuesto a dar la vida porque ha puesto el corazón en el otro. Entonces se apiada, se compadece, levanta al caído, se pone al hombro como el buen samaritano. Da la vida gastándola al servicio y al favor de los más pequeños, de los más necesitados. Da la vida encontrándose con el que tiene un sos de auxilio, con el que necesita misericordia, un abrazo, una mirada, la reconciliación fraterna. Entonces vos mueres un poco para que otro viva. Y a eso le llamamos dar fruto, disfrutar. Ahí no eres ni exitoso ni triunfador. Ahí eres desde la cruz, ¿no? En la perspectiva de la cruz, dar la vida por amor. Bien, yo creo que lo que vos traes a colación es cierta, pero esta insensibilidad de los grupos de poder que hacen que las crisis económicas, que hacen que las situaciones adversas al sistema recaigan sobre los pobres, ¿no es también una especie de sevicia, Marco? Es decir, repetir ese cuadro doloroso y orillar a las gentes de quitarles oportunidades, de no brindarles este amor, sino solamente tratar de confrontar a través del odio. Ya, yo creo, sí, yo creo que se ha generado un odio muy malsano, pero no pertenece solo a los grupos de poder. O sea, puede generarla desde ahí, pero también en los pequeños. O sea, a ver, también son los pequeños productores o empresarios o los que generan fuentes de empleo que también explotan al más pequeño y no lo aseguran, no lo ponen en la seguridad social y no lo liquidan y también evaden el sistema tributario. O sea, hay una lógica de repetición como en cadena que no tiene que ver solo con una jerarquía establecida, sino que cuando en el corazón humano anida esta perversión, esta sedicia, esta codicia, puede generarse también entre los más pobres, ¿no? Ujú. Por eso es que a veces se dice que alguien que viene desde abajo logra llegar arriba, puede repetir los vicios y las perversiones de cuando estás en la estructura de Y a veces poder. con más Te fuerza. olvidas de tu origen y tal, y te cuesta volverte a situar, ¿no? Entonces, yo digo, sí, tenemos que apelar al corazón humano, a la bondad del ser humano, para poder encontrarnos, ¿no? Yo me tengo que ir a las 12:30 en punto. Quería decirte que a la 1:30 en punto. eh, en media hora me tengo que, en unos minutos me tengo que retirar, Marco. Eh, yo quería decirte que hay que ver aquí como lo de los discípulos de Maús, ¿no? En la Pascua, que fueron caminando, huyendo de la tragedia. Huyeron de la tragedia. Y claro, al huir de la tragedia, al huir de la cruz, iban muy asustados por el camino. Claro, Pero claro. se encuentran con Jesús y lo reconocen al partir el pan. Y en el Ujú. momento en que lo reconocen, inmediatamente volvieron de manera urgente y rápida a la comunidad apostólica primitiva. Y volvieron para anunciar, el Señor está vivo, ha resucitado y está con nosotros. Todo Y se arregló en ese encuentro al partir del pan. Yo quiero decir como mensaje de Pascua para finalizar. A ver, tenemos que encontrarnos con quien es parte de la formación de nuestro corazón, tiene que volver a arder nuestro corazón, tenemos que volver a partir el pan con el que necesita y tenemos que dejar de huir y emprender el viaje de retorno, porque si no emprendemos el viaje de retorno, a lo mejor nunca vamos a volver. muchas Felices gracias, Pascuas Marco. de resurrección para todas y para todos. Muchas gracias, Marco. Te agradezco ese tiempo valioso que nos has brindado. Ya conversaremos en otra ocasión. Marco Matamoros conversó con nosotros. Señoras y señores, nos vemos el día lunes, si ustedes lo permiten. Marco, que te vaya bien en tus actividades. Muchas gracias. Eh, Marco.